Que despiertan en 6 AM con una nueva jornada de noticias, de información, de opinión, de compañía. Todo lo que hay que saber está aquí en 6 AM. Y vamos a la actualidad que estuvo muy candente el fin de semana de parte del señor presidente de la República. Mientras el presidente Petro y su corte de escuderos y los bodegueros a destajo se dedicaron el fin de semana a través de la red social X a deslegitimar la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar la posible financiación irregular y violación de topes de su campaña, esa corporación no se detiene. Se esperaba que hoy comenzara en sala plena el estudio del proyecto de apertura de investigación y formulación de cargos al primer mandatario, a Ricardo Roa, gerente de su campaña, y a otros directivos de la misma. Pero. El estudio de la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Alfonso Prada debería hacerse hoy, como les digo, en sala plena, pero, una solicitud de extensión de la rotación del expediente, como les contamos aquí en 6 AM, formulada por el magistrado César Lorduy, quien supuestamente busca fortalecer la ponencia con aportes en el mismo sentido, pues llevó a que la decisión fuera aplazada hasta la próxima semana. Más allá del imaginario y hasta risible golpe de Estado del que habla el presidente, lo que estamos es en presencia de una actuación legítima del Consejo Nacional Electoral. Al parecer en Palacio, pues ya saben que la ponencia presentada, luego de más de un año de investigación, no solo está bien fundamentada en lo jurídico y en lo probatorio, sino que hoy contaría con los votos necesarios para ser aprobada. Por eso todo el rollo de Pegasus de hace unos días en un intento del presidente de, con informaciones estrafalarias y sin asidero, pues tratar de meter las chuzadas de parte del gobierno anterior en el costal de la confusión para empezar a ver cómo deslegitima las pruebas. Hablaremos de Pegasus en un momento. Hernando, hay que recordar que la competencia del Consejo Nacional Electoral no va más allá de determinar si existió o no financiación irregular o violación de topes, y nunca a separar del cargo al primer mandatario, una narrativa que él no sabe uno en qué momento de desestimación legal, de mala consejería jurídica o de terquedad está tratando de difundir. Si el Consejo Nacional Electoral encuentra fundamentos que determinen lo dicho, la consecuencia será una sanción administrativa, una multa, devolución de dinero recibidos por concepto de financiación de gastos de campaña, un escenario de ese tipo. Sería el Congreso quien, bajo la figura de un juicio político, pero bajo ninguna circunstancia, esta autoridad administrativa podría eventualmente separarlo de su cargo, tal como lo señala el artículo 109 de la Constitución Política, que el presidente debería tener sobre el escritorio de su oficina. Hernando, ¿es cierto que lo decidido en este caso por parte del Consejo es un concepto, para que empecemos con el asunto, no vinculante? Eso es absolutamente falso, Gustavo, y no me cabe la menor duda que el presidente tiene una cabeza jurídica muy desamoblada. Y si esto lo ha escrito en regular ventura con asesoría jurídica, quienes lo hayan así sentido han perdido totalmente su dignidad profesional. Mire, es muy claro el sentido de la decisión del Consejo de Estado, que dirime en este caso competencia. ¿Qué quiere yo decir? Que se trata de una decisión obligatoria. El presidente confunde o quiere confundir dos ámbitos de acción distintos que tiene la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Una es, claro está, cuando conceptúa, y en ese caso esos conceptos no son vinculantes, pero aquí el tema es otro. Aquí esa sala se pronunció para dirimir un conflicto de competencia, entre otras, provocado por la defensa del presidente, y el Consejo de Estado fue claro y dijo: la competencia de forma exclusiva y excluyente para investigar el eventual sobrepaso de topes electorales es del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo jurídicamente cierto. Bueno, vamos a tratar de ayudarle a hacer la tarea jurídica al señor presidente de la República, ya que poco está oyendo a sus asesores. ¿Qué otras decisiones judiciales se unen a este pronunciamiento obligatorio del Consejo de Estado, Hernando? Pues Gustavo, mire que aquí hay que señalar lo siguiente. No solamente en una ocasión, sino en tres, nuestras altas cortes, organismos de cierre, como la Corte Constitucional en esa materia y el Consejo de Estado en la suya, han señalado esa competencia de manera además unánime que tiene el Consejo Nacional Electoral para estas investigaciones.
Habrá que decirle al señor presidente y al canto de grillos a la luz de la luna que tiene por asesores jurídicos que esos fallos se dieron además por unanimidad. Y es más, Gustavo, más de 14 magistrados estuvieron de acuerdo, sin excepción, sin disenso alguno, en que en Colombia quien dirige las competencias en esa materia es el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa, Hernando, si un funcionario público desatiende esta decisión del Consejo de Estado? Pues Gustavo, mire usted, quisiera poner de presente lo siguiente. Nuestra buena Constitución, esa que al presidente no le gusta y con la que pelea eternamente a pesar de ser uno de sus hijos predilectos, señala en su artículo 192 algo que el presidente debe recordar, porque fue su primer acto de gobierno. Ese artículo 192 dice que el presidente toma juramento y al prestarlo señala que se compromete con Dios y con el pueblo a cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Y eso pareciera que en este caso no se estuviera surtiendo. Si eventualmente es así, quien se expone a incumplir con esos mandatos, pues claramente podría estar en curso en un fraude a resolución judicial o en un prevaricato. Quiere yo decir, dejar de hacer lo que tiene que hacer o hacerlo a sabiendas de que equivocadamente está actuando de manera irregular o sustraerse del cumplimiento de una obligación impuesta por una sentencia. El presidente de la República tiene todo el derecho de no conocer la ley y de no aplicar la justicia, pero nosotros también tenemos la obligación de explicarles a los colombianos cuál es el camino de la arquitectura jurídica del Estado. Recordémosles a los oyentes, Hernando, por qué el Consejo de Estado llegó a esta determinación de que la autoridad competente para investigar la campaña Petro es exclusivamente el Consejo Nacional Electoral. Pues partió en buena hora la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado por una normativa que es la Ley 954 del 2005. Ahí claramente se dice que esa instancia tiene que dirimir conflicto de competencia. Aquí, ¿cuál fue el conflicto de competencia que se intentó señalar? Un hipotético potestad doble para hacerse cargo de estas investigaciones por parte del Consejo Nacional Electoral, quien efectivamente la tiene, y por parte de la malograda o ese eunuco institucional denominada Comisión de Acusaciones. Y claramente, analizando la normativa y lo que hace las normas electorales y en Colombia, excepción hecha de que quisamos contagiar de otros hemisferios y naciones fallidas, se dice muy claramente que el poder electoral es independiente y autónomo y se entroniza en cabeza de la registraduría y en particular lo que hace este caso del Consejo Nacional Electoral, todo el aparataje jurídico para que sea ese ente el que se pronuncie cuando se trate de imponer sanciones administrativas, como usted bien señaló, en contra de una campaña presidencial. Es más, Gustavo, mire, aquí no es la campaña Petro la primera investigada, ya lo fue en el pasado, la campaña Santos y la campaña Duque. Y no se habló ni por el uno ni por el otro, ni por el gobierno Santos ni por el gobierno Duque, de supuestos golpes de Estado. Aquí pareciera entonces que el presidente no quiere que se le juzgue, o peor aún, que no se juzgue por sus actos previos a ser presidente de la República en lo que hace su campaña electoral. Una supuesta inmunidad que además riñe con nuestro texto constitucional. Entre otras cosas, en lo que usted dice de la investigación de las campañas de Juan Manuel Santos e Iván Duque, fue el propio Gustavo Petro el que estuvo de acuerdo con que el Consejo Nacional Electoral hiciera esas investigaciones. Y vienen entonces, obviamente, nuevamente salen del hangar los enormes cepelines, los globos del presidente de la República, entre otras cosas, Diana Saray, con el asunto del golpe de Estado. Aunque lo ha dicho en varios escenarios privados, ¿cuáles son los grandes escenarios, las veces más contundentes en que el presidente ha hablado del golpe de Estado, Diana? Gustavo, 5 veces ha dicho el presidente Gustavo Petro que lo quieren tumbar, que le quieren dar un golpe de Estado, y esto ha ocurrido cada vez que hay una situación que a él le incomoda. Mire, como usted se lo ha dicho infinidad de veces en ámbitos privados, pero públicamente 5 veces. La primera fue cuando los militares retirados salieron a marchar, esto fue en mayo del 2023. En ese momento fue la primera vez que dijo que los militares retirados estaban organizando todo para tumbarlo. Luego, un mes después, en junio del 2023, cuando se perdió el apoyo de la reforma a la salud en el Congreso y se hundió
Dijo también que le estaban preparando un golpe de Estado y que esta vez era desde el Congreso. Esa vez inclusive fue mucho más allá y armó una teoría donde dijo que el mismo Congreso lo iba a llevar a la cárcel. Luego ya este año, en febrero, cuando se descubrió el aporte de FECODE por 500 millones de pesos que no fue reportado a la campaña, dijo que estaban preparando un golpe de Estado y que esta vez venía del Consejo Nacional Electoral. Van 3. La cuarta, la semana pasada, cuando inició todo este paro de transportadores y los bloqueos, dijo que eran los grandes transportadores, los grandes capitales que se estaban organizando para darle un nuevo golpe de Estado. Ahí inclusive sacó un trino rarísimo donde dijo que dependerá del designio oligárquico se vuelva realidad que lo derrotemos de nuevo y empezó a llamar a esta lucha popular. Ahora, por quinta vez dice que hay un nuevo golpe de Estado, esta vez por el Consejo de Estado, esta salta de consulta que le entrega facultades, dice él, porque como bien ampliamente lo explicó Hernando, no es así, dice que le quita la facultad al Congreso para investigarlo. Y no, lo que hizo el Consejo de Estado, como lo aclaró Hernando, es simplemente decir que es competente para investigar la campaña. Un dato bien llamativo, Gustavo, esa providencia a la que se refiere el presidente es del 6 de agosto. No es nueva, es desde el 6 de agosto, se publicó, salió en medios, no hubo ningún escándalo. Ahora el presidente lo vuelve nuevamente una tentativa de golpe de Estado porque sabe que viene el análisis de la sala plena del Consejo Nacional Electoral y que, como usted dice, los votos están dados para que se abra investigación contra la campaña Petro Presidente. Espinosa, otra cosa que es viejísima es el asunto del famoso Pegasus. Yo hablé ayer con el expresidente Iván Duque. Me dijo, mire, no existe ninguna posibilidad. Legalmente es imposible. Ilegalmente también. Nadie pone esa plata. Ninguna persona puede sacar de plata pública dineros como los que se dice de tantos y tantos millones para comprar esa plataforma u otro tipo de plataformas. Aún los gastos reservados y de seguridad tienen un auditaje y tienen que pasar por unos controles. No es posible que se haya comprado esa plataforma o que la hayan usado, por lo menos de parte de la administración de Iván Duque, para lo que dice el expresidente Petro. Sí, el presidente Petro, perdón. El presidente Petro, Gustavo, insiste en la compra del Pegasus, el software israelí de la empresa NSO. El presidente dice que fue por $11 millones comprado por la DIPOL, la Dirección de Inteligencia de la Policía, en 2021, y que se pagó además ese valor en efectivo. En ese momento el director de la DIPOL era el general Norberto Mujica. La denuncia tiene como base un documento que obtuvo la Unidad de Información de Análisis Financiero, la UIAF, de una solicitud hecha a su equivalente en Suiza, la Unidad de Análisis Financiero de allá. Hay preguntas sobre si el presidente Petro, Gustavo, podía o no publicar eso. En opinión de algunos no podía porque, según los protocolos, ese documento no debe hacerse público, sino entregarse a la Fiscalía, porque no se trata de pruebas judiciales, sino de información de inteligencia. Ahora, dicho eso, Gustavo, es cierto que hay muchos rumores, pero pruebas no tantas. El presidente Duque lo negó a principios de año. Usted cuenta la versión que el presidente le ha dado hace algunas horas, y lo mismo se ha mantenido en silencio el general Jorge Luis Vargas, que era el entonces director de la policía. Tenemos en Caracol Radio un documento, Gustavo, del Ministerio de Defensa de mayo, a un cuestionario que presentó la senadora Yael Quiroga Carrillo, que me parece fraile que es de la Unión Patriótica, en el marco de un debate de control político, sobre este asunto del Pegasus. El documento de 3 páginas dice lo que han dicho los documentos oficiales por ahora, y es que no tienen un rastreo de ese documento, ni del software Pegasus, y que el Ministerio de Defensa, pues eso no existe. Pregunté también qué dice la DIPOL, y me han dicho lo mismo, que en DIPOL insisten en que el documento pues no existe y que no hay prueba de que se haya comprado. Ahora, Vanessa, hay carta de algunos funcionarios del presidente Petro pidiendo que se investigue todo ese asunto de Pegasus a fondo. 51 funcionarios, Gustavo, del gobierno Petro se pronunciaron a través de una carta en la cual manifiestan su preocupación. Supuestamente dicen ellos que pueden ser víctimas de espionaje y están pidiendo mayor celeridad en las investigaciones. Dicen, solicitamos como ciudadanos y servidores del Estado a la Fiscalía adelantar las investigaciones pertinentes con la mayor celeridad. La carta, como le digo, pues está firmada primero que todo por Ricardo Bonilla, ministro, Juan David Correa, ministro de Cultura, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el viceministro de Pueblos Étnicos, está Jorge Roa, viceministro de Cancillería, bueno, mejor dicho, todo el gabinete. 51 personas en realidad pidiendo eso, porque es que esa declaración que hizo el presidente sobre Pegasus en la mitad del paro
sonó como muy, que nadie entendía nada de qué estaba hablando. Esa plataforma, obviamente, los gobiernos que la han comprado, pues nadie sabe, porque el chiste de la plataforma es que es ultra secreta y es básicamente para, digamos, tener información de criminales, de terroristas, de todos aquellos que pueden alterar, ¿no?, como el ritmo de un Estado. Y el presidente, como salió con eso en la mitad de una situación tan compleja como la del paro, y no tuvo tanto impacto como tal vez él hubiera pensado, pues esta es la manera con la cual la gente de su gobierno, que son 51 funcionarios, piden e insisten en que lo investiguen, porque realmente dicen ellos que podrían estar siendo espiados. Diana Saray, me escribe la colega Alejandra Ruiz que le sume otro a la lista de los golpes, que puede ser el primero, marzo de 2023, cuando Libertad y Orden de los exgobernadores y que sacaron los escudos de Colombia en redes. Y que lo pusieron de perfil y en redes y todo. Sí, señor. Ahí dijo también que era golpe de Estado. Bueno, correcto. Hernando, visto lo visto en materia jurídica, que ha quedado clarísimo para la audiencia, ¿por qué el presidente está haciendo esto? ¿Cuál es el temor del presidente? Gustavo, mire, muy claramente pasa lo siguiente. Si el Consejo Nacional Electoral, además de abrir, detecta que la campaña electoral Petro, presidente, sobrepasó los topes electorales, vienen unas sanciones administrativas y una multa, pero paralelamente también estaría el Congreso en la obligación de hacer lo suyo y abrirle un proceso paralelo al presidente. Como usted bien lo estableció, son dos temas distintos, la competencia o distintos. La competencia del Consejo Nacional Electoral a lo que podría surtir el Congreso. Y el Congreso, ese sí, estaría habilitado, porque así lo dice la ley, que si en una campaña presidencial o en una campaña se superan los topes electorales, el candidato puede perder su cargo. Y eso es lo que teme el presidente Petro. Pero ojo, llama golpe de Estado lo que simplemente es ejercicio de la potestad constitucional del Consejo Electoral y de lo que sería futuro del Congreso. No me cabe entonces la menor duda, porque esto es simplemente un atisbo, que el presidente Petro se convirtió, voy a decirlo en términos prosaicos, en el Neymar de la política. Solo lo miran y finge 20 revolcones y 40 golpes. También, Hernando, súbele a eso la preocupación de esa posible mayoría en la sala plena del Consejo Nacional Electoral, que quizás tiene muy mortificado al señor presidente. Le cito a Gustavo Petro: un demócrata siempre respetará la decisión del juez. Lo decía en 2019 el presidente en su cuenta de Twitter. Distorsiones que resultan, podría ser precisamente de esa otra gran desviación que es ejercer la presidencia a través de redes sociales.